Cuando Julian llegó por primera vez a mi puerta, no sabía qué esperar. Era solo un jardinero contratado para cuidar los arbustos crecidos que se habían dejado correr salvajemente alrededor de mi jardín durante meses. Un trabajo simple, algo que debería haber sido mundano, pero desde el momento en que salió de su camioneta, sentí que algo cambiaba en el aire. Mi mirada lo captó de inmediato. Alto, su figura, ancho y poderoso, construido como alguien que había pasado su vida trabajando con sus manos. Su piel estaba besada por el sol, un bronceado saludable que hacía que sus músculos se ondularan debajo de la tela de su camisa de trabajo descolorida. Su rostro era áspero pero sorprendente, mandíbula afilada, una leve sombra de las 5, y esos ojos oscuros, ojos hundidos que parecían ver directamente a través de mí, como si pudiera leer cada secreto enterrado profundamente en mi mente. Y luego estaba la forma en que se movía, confiado, tranquilo, como si supiera exactamente cuánto espacio podía ocupar en el mundo, y no podía apartar la mirada, el poder silencioso que exudaba, la forma en que cada uno de sus pasos parecía deliberado, hizo que mi pulso se acelerara, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sus manos fueron lo primero que noté. Eran ásperas y callosas de años de duro trabajo. Se movían sin esfuerzo sobre las herramientas, la habilidad en cada uno de sus movimientos innegable. Pero mientras lo observaba, encontré mis pensamientos vagando, imaginando esas manos sobre mí. Sus manos no eran solo para trabajar con tierra y maleza, estaban hechas para tocar, para agarrar, para acercarme más. Mi respiración se atascó. No pude evitarlo. No podía dejar de pensar en cómo la herramienta que sostenía en sus manos se comparaba con la que estaba acurrucada entre sus piernas. Me maldije por pensar de esa manera, por dejar que los pensamientos se acercaran sigilosamente a mí de esa manera. Pero cuando se movía con tanta precisión, cuando parecía fluir a través del trabajo con facilidad, era difícil evitar la sensación de que había algo mucho más que una relación profesional desarrollándose. No era solo su cuerpo. Lo que me cautivaba era su presencia. Había una intensidad tranquila en la forma en que se comportaba, algo primario, que hizo que mis instintos zumbaran con conciencia, y cuanto más trataba de dejarlo a un lado, más no podía ignorar la atracción magnética entre nosotros. Era como si se estuviera acercando constantemente, ya fuera con sus ojos, sus movimientos o la forma sutil en que parecía posicionarse cerca de mí. No había manera. Podría ser una coincidencia. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía el efecto que tenía en mí, y yo era incapaz de detenerlo. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros caminos comenzaran a cruzarse más a menudo. Cada vez que se acercaba, podía sentir el calor de su cuerpo, incluso antes de que entrara en mi línea de visión directa, y cuando finalmente me tocó, solo un roce de su brazo contra el mío cuando pasó a mi lado. También sentí la conmoción dispararse a través de mí, una sacudida que parecía latir directamente desde mi piel hasta mi núcleo, encendiendo algo en lo profundo de todo. «Está bien, señor». Su voz era baja, un estruendo que envió un escalofrío por mi columna. Una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. No estaba segura de si era consciente del efecto que tenía en mí o si lo estaba disfrutando. Asentí tratando de mantener la compostura para recordarme que era su jefe, que esto era solo un trabajo, solo trabajo. Pero por dentro me estaba desenredando. Mi cuerpo le respondió de una manera que no había sentido en años, y cada fibra de mi ser me gritaba que dejara de fingir que había algo entre nosotros, algo innegable y peligroso, y no estaba segura de cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que no existía. Mi corazón latía mientras mantenía mi mirada fija en él, obligándome a permanecer firme, pero todo en lo que podía pensar era en lo cerca que estaba, cómo su presencia me envolvía como un fuego del que no podía escapar.
Ahora estaba cerca, más cerca que nunca, y podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, su aroma, una mezcla de tierra fresca y algo claramente él. Me envolvía en cada respiración, parecía atraerlo más profundamente, y sentí que mi cuerpo reaccionaba contra mi voluntad. Me di la vuelta, aclarándome la garganta, y concentré mi atención en la tarea en cuestión, tratando de distraerme de la abrumadora tentación de extender la mano para tocarlo y ver si el calor de su cuerpo igualaba el fuego en mis venas, pero sabía que esto era peligroso. Él era solo un jardinero, yo era su jefe. Se suponía que debíamos mantener la distancia, y sin embargo, cada momento que pasaba, se sentía como si nos estuviéramos acercando a cruzar una línea que no podíamos descruzar, y me aterrorizaba. El momento ocurrió sin previo aviso. Una tarde, el sol se estaba hundiendo en el cielo y arrojaba un tono dorado sobre todo. El aire estaba denso con el olor de la tierra húmeda, y me encontré allí de pie, atrapada entre el calor que se desvanecía del día y la tensión inquieta que crecía dentro de mí. Vi a Julian trabajar con la fluidez sin esfuerzo de sus movimientos, haciendo que mi corazón latiera más fuerte. Su camisa se pegaba a su pecho con cada movimiento, húmeda de sudor, delineando la fuerza de su constitución mientras trabajaba con las herramientas. Su espalda flexionaba los músculos ondulando debajo de la tela desgastada y sentí que se me cortaba la respiración. Era imposible no notarlo, imposible no sentirme atraído por él, como el sol atrae al horizonte hacia él. Se secó el sudor de la frente, su mirada se movió hacia mí por solo una fracción de segundo, y en ese instante todo cambió. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo en ellos, algo crudo, intenso e innegable, un destello de algo oscuro o más profundo, que envió un escalofrío directo a mi columna vertebral. Me quedé congelada, mi corazón martilleando en mi pecho, mientras el espacio entre un encogimiento acercándose con cada latido. Julian se apoyó contra el marco de la puerta, ojos oscuros con algo ilegible. Dejó que su mirada se detuviera en mí por un momento. Antes de hablar, su voz baja, casi burlona. «Jefe», comenzó. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. «He notado la forma en que me has estado mirando últimamente. Es como si quisieras probarme, pero parece que estás demasiado asustado o tal vez demasiado tímido para preguntar». Me tomó por sorpresa su franqueza. Mi corazón comenzó a acelerarse, un calor inesperado subiendo en mi pecho. Pero antes de que pudiera responder, Julian dio un paso más cerca, su presencia magnética atrayéndome sin decir una palabra. Extendió sus dedos rozando mi mandíbula mientras levantaba mi barbilla, una chispa de travesura en sus ojos. Entonces, sin otra palabra, sin dudarlo, él estaba allí, justo enfrente de mí, su cuerpo cerrando la brecha entre nosotros con una fuerza silenciosa que me hizo palpitar de deseo. El aire entre nosotros se espesó pesado, con tensión tácita. Mi respiración se atascó en mi garganta, mientras sus labios flotaban a escasos centímetros de los míos. Un desafío en su mirada antes de que pudiera recuperar el aliento. Se inclinó en sus labios chocando contra los míos con una urgencia feroz que robó el poco aliento que me quedaba. Era como si hubiera estado esperando este momento, tal como yo. Su beso fue audaz, desesperado, hambriento, como si me necesitara tanto como yo lo necesitaba. A él no había lugar para el pensamiento, no hay espacio para la duda. Cada nervio en mi cuerpo pareció dispararse a la vez. Mis manos instintivamente encontraron su camino hacia su pecho, agarrando la tela de su camisa. El beso se profundizó, y el tiempo pareció estirarse mientras ambos nos rendimos a la innegable atracción entre nosotros. Podía sentir la cruda intensidad de su deseo, sus manos trazando la curva de mi espalda, acercándome imposiblemente más.
Sus labios dejaron los míos, pero solo para seguir mi mandíbula, mi cuello encendiendo un rastro de calor donde sea que tocara mi cabeza. Inclinada espaldo ligeramente, ojos revoloteando cerrados, mientras respiraba su aroma intoxicante. El aliento de Julian era caliente contra mi piel, enviando escalofríos por todo mi cuerpo. No tenía miedo. Susurré mi voz espesa con el deseo que había estado creciendo desde el momento en que nos miramos a los ojos. Solo estaba esperando que hicieras el primer movimiento. Se rió oscuramente sus manos, deslizándose en mi cabello, inclinando mi cabeza para capturar mis labios de nuevo. Esta vez, con aún más urgencia, no había vuelta atrás. Ahora sus manos, esas fuertes y hábiles manos, se movieron a mi cintura, acercándome hasta que no quedó espacio entre nosotros, y no dudé en devolverle el beso, con igual fuego. Mi cuerpo respondió a su toque, al calor que irradiaba él como un horno. En ese beso, el mundo fuera del patio dejó de existir. No había nada más que nosotros, solo la presión de sus labios, el calor de su piel y el rápido zumbido de nuestros corazones corriendo en sincronía. El beso no fue solo un beso, fue una explosión. Cada nervio de mi cuerpo parecía iluminarse, cada toque de él enviando olas de necesidad y deseo corriendo a través de mí. Me perdí en él. No me importaba que fuera mi empleado. No me importaba que todo sobre esta situación estuviera mal. Todo en lo que podía pensar era en lo mucho que lo deseaba, en lo desesperadamente que necesitaba más esa noche. No podía quitarme el recuerdo de él, sus labios, sus manos, la presión de su cuerpo contra el mío. Todo se repetía una y otra vez en mi mente como un fuego que no se apagaba. Me movía y daba vueltas en la cama, mi cuerpo inquieto, dolorido por algo que no podía definir. Necesitaba verlo de nuevo. No era una elección. Mis pies me llevaron afuera, atraídos por una fuerza magnética. No pude resistir la luz de la luna. Todo lo bañaba con un suave resplandor. El mundo tranquilo y quieto, excepto por el sonido de Julian trabajando en el jardín. Allí estaba, su enfoque completamente absorto en su tarea, de espaldas a mí, su cuerpo fuerte y firme en las sombras. Tragué saliva. Mi respiración se atascó en mi garganta mientras la necesidad de estar cerca de él, de sentirlo de nuevo, se volvía insoportable sin pensar. Mis pies se movieron hacia él. Mi cuerpo actuó por instinto, impulsado por un deseo que no podía controlar. En el momento en que crucé el patio, el aire entre nosotros crepitaba con anticipación. Su cabeza giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, la misma mirada oscura y ardiente de antes cruzó por su rostro una leve sonrisa, tiró de la comisura de sus labios, y no pude evitar caminar hacia él. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho. «Julian», dije. Mi voz espesa de necesidad, espesa de algo más que solo anhelo. Era desesperación. Un hambre que no había sentido en años. No respondió de inmediato. No necesitaba hacerlo, en cambio, dio un paso hacia mí. Sus movimientos lentos pero deliberados. Su mirada nunca dejó la mía en el momento en que su mano tocó mi brazo. Sentí que la barrera final se había roto, sin otra palabra. Me atrajo hacia él, su cuerpo chocando contra el mío. Sus labios encontraron los míos una vez más, pero esta vez el beso fue diferente. Fue más lento, más deliberado, cargado con una intensidad cruda que no esperaba. Sus manos se deslizaron por mi espalda, atrayéndome hasta que sentí el calor de su cuerpo. Sus músculos presionando contra mí. No había lugar para el pensamiento. Ahora solo estaba él. El beso se profundizó y esta vez no hubo vacilación. No. Pensándolo bien, estábamos atrapados en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Mis dedos se enredaron en su cabello acercándolo más, queriendo más, necesitando más.
Podía sentir su dureza contra mí, podía sentir la forma en que su cuerpo respondía al mío. Su tacto era intoxicante, su beso una fuerza innegable de la que no podía escapar y no quería hacerlo. Cada día después de ese momento con Julian se sintió como un cóctel agridulce de tormento y placer arremolinándose dentro de mí, dejándome ahogándome en la mezcla intoxicante. Su tacto perseguía mis pensamientos incluso cuando él no estaba allí. Era como si el recuerdo de sus manos en mi piel persistiera, imprimiéndose en mi alma. Su aroma, la calidez de su cuerpo, la presión de sus labios, todos seguían siendo vívidos en mi mente, repitiéndose una y otra vez hasta que fue todo en lo que podía pensar. Estaba consumida por él, y el anhelo en mí se volvió salvaje e indómito con cada segundo que pasaba. El patio, nuestro campo de batalla de moderación, se había convertido en un campo de batalla de palabras no dichas y miradas robadas. Ya no hablábamos mucho. El silencio entre nosotros estaba espeso con cosas que no se decían, con una carga que solo se intensificaba con cada roce de su mano, cada toque fugaz. Era como si el aire mismo crujiera cuando estaba cerca. Traté de ignorarlo, traté de mantener mi distancia, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, veía el mismo hambre, la misma necesidad cruda reflejada en mí. La tensión entre nosotros era palpable y cada vez era más difícil luchar contra ella, y luego, una noche, no pude soportarlo más. El hambre dentro de mí se había vuelto insoportable. Una necesidad primaria que se retorcía en mis entrañas y se negaba a ser ignorada por más tiempo. Lo necesitaba sentirlo de nuevo, saborearlo, perderme en su calor. Sabía que era imprudente, sabía que era peligroso, pero no podía detenerme. Lo encontré afuera, en la esquina del patio, de espaldas a mí, mientras trabajaba sus músculos flexionándose con cada movimiento, su ceño fruncido en concentración, la vista de él tan poderoso y sin esfuerzo en sus movimientos, me empujó al borde sin decir una palabra. Crucé el patio, mi cuerpo atraído hacia él como un imán. Mi corazón martilleaba en mi pecho, mi respiración era superficial mientras me acercaba. No dudé, me apreté contra él, sintiendo el calor de su cuerpo. Las duras líneas de su espalda bajo mis manos se tensó por un momento. Su cuerpo se puso rígido, pero luego, como si hubiera estado esperando esto, se relajó contra mí. Un gemido bajo escapó de sus labios, un sonido que hizo que mi pulso se acelerara. Sus manos se extendieron detrás de él, agarrándome por las caderas, acercándome aún más. «No tienes que hacer esto», susurró. Su voz estaba cargada de tensión, con algo más oscuro, algo tan desesperado como mi propia hambre, pero sus manos ya se deslizaban sobre mí, atrayéndome hacia él, instándome a avanzar. «Lo hago», respondí con mi voz cargada de anhelo, con una necesidad tan profunda que parecía que me consumía por dentro. «Te necesito». No sé quién se movió primero, quién tomó la decisión de cruzar cada línea que habíamos establecido entre nosotros, pero de repente nada importó, excepto la sensación de él. El aire estaba cargado de deseo mientras nuestros cuerpos chocaban, nuestras ropas olvidadas, descartadas en el suelo debajo de nosotros. El aire fresco de la noche no era nada comparado con el calor que irradiaba de nosotros mientras nos apretábamos más cerca, hasta que no quedó espacio para llenar sus manos. Vagaron sobre mi piel áspera e insistente, encendiendo cada nervio, cada centímetro de mí. Cada toque, cada beso me prendía fuego, quemando todos los restos de control que me quedaban. No podía acercarme lo suficiente a él. Necesitaba sentirlo más profundamente para perderme en él. Mis manos enredadas en su cabello, tirándolo hacia mí, besándolo más fuerte, más profundamente, como si este beso, este momento pudiera borrar todo lo que había venido antes. Sus labios eran suaves,
el sabor de él intoxicante, pero era la aspereza de sus manos, la fuerza en su toque, lo que me hizo temblar de necesidad, su cuerpo presionado contra el mío. Cada movimiento nos empujaba más cerca, como si fuéramos dos mitades. Finalmente, uniéndose, se sentía perfecto, como si estuviéramos destinados a encajar así, como si el universo hubiera hecho espacio para que existiéramos en este imprudente momento hermoso. Nos movimos juntos nuestros cuerpos, una maraña de deseo, nuestras manos, bocas, todo chocando en una danza desesperada. El hambre que se había estado acumulando durante días, durante semanas, finalmente estalló libre, y no había vuelta atrás. El mundo fuera del patio. Las reglas, las consecuencias ya no existían. Éramos solo nosotros, solo la presión de su cuerpo, el fuego en su tacto, la dolorosa necesidad que latía entre nosotros. Nada nunca se había sentido tan bien, tan perfecto, tan peligroso. Podía sentir los latidos de su corazón contra el mío, el calor de su cuerpo y la forma en que sus manos se movían sobre mí, como si supieran exactamente lo que necesitaba, exactamente cómo volverme loca. Cada beso, cada toque, cada movimiento era una promesa tácita de que nada volvería a ser lo mismo. Los límites que una vez existieron entre nosotros, entre empleador y empleado, se habían desvanecido, reemplazados por algo mucho más poderoso, mucho más urgente. Tomó su herramienta y comenzó a frotarme por detrás. Y lo siguiente fue un empuje intenso que me hizo gritar de alegría. Y supe en ese momento que nada jamás podría detenernos, porque ahora ya no era solo una conexión física. Algo más profundo había cambiado. Julian me había marcado de una manera que no podía deshacer, y ahora todo lo que quería era a él. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué pasa ahora? ¿Podríamos volver a lo que teníamos antes? ¿Podría seguir guardando este secreto? Sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que no había vuelta atrás. Julian había llenado mi mundo, mi corazón y mi cuerpo de formas que nunca esperé y no podía. No quería dejarlo ir.